Bien, seguimos en Entre Líneas y ya desde hace un tiempo, incluso, bueno, en nuestra ciudad, porque nos ha tocado de cerca la cuestión de las luchas feministas a través de sus distintos movimientos, ha cobrado, se ha instalado, tal vez antes era una cuestión más de vanguardia, si cabe el término, pero uno ve, da la sensación, si uno recurre a los discursos planteados, de que todos aquellos que están en contra o en los debates que se dan, una única cosa, y hay un feminismo, que como yo bien decía, se ha instalado en los medios de comunicación, no solo en Argentina, sino también a nivel internacional, en los debates en las redes sociales, en el debate cotidiano. Sin embargo, podemos llegar a, creo que vamos a llegar a encontrarnos con que no es tan así, o que directamente no es así. Yo estoy en contacto con Rosana López Rodríguez. Ella pertenece a la agrupación 13 Rosas, a Razón y Revolución, integra también el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. Rosana, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días para todos. Gracias por llamarme. Bien, Rosana, lo que yo planteaba, uno escucha y quedó instalado o está instalado en la opinión pública, por decirlo así, en los medios de comunicación, se habla del feminismo como algo homogéneo, como que hay un feminismo con algunos conceptos que desde este sur. Por ejemplo, lo que tiene que ver con cuál es el sujeto del feminismo. Se habla o se escucha hablar mucho de las identidades autopercibidas, de cuerpos gigantes. Yo vengo siguiendo hace tiempo el posicionamiento de ustedes como agrupación, el curso en particular, y creo que a partir de ahora vamos a empezar a escuchar cosas interesantes, disruptivas, que pueden llegar a generar incluso un impacto inicial. A ver, por ahí pensando de a poco esto que vos decías recién, con relación a que parece que hay, o da la sensación de que hay un feminismo homogéneo que forma parte del clima ambiente, digamos, sobre todo a partir de dos fenómenos que de los cuales uno de ellos se ha desvirtuado mucho. Por un lado, el Ni Una Menos, y a eso iba con un fenómeno que se ha desvirtuado, cuyo origen tenía que ver con todo el movimiento de mujeres que se sumó a la lucha callejera, digámoslo, para en contra de la violencia machista y los femicidios. Digo que se desvirtuó porque sus dirigentes en gran medida formando parte del oficialismo desviaron esos intereses y asociaron esos intereses originales a otros que son intereses espurios dentro del feminismo, como el regulacionismo de la prostitución, el alquiler de vientre, digamos, hay una serie de desviaciones que convirtió al Ni Una Menos en algo absolutamente distinto a lo que las mujeres que en el 2015 aparecieron ahí en las calles esperaban de ese movimiento, ¿sí? Ese fue uno. Después el otro, la otra gran movilización de mujeres en las calles que da esta impresión de homogeneidad en los intereses y en los objetivos de las luchas feministas en Argentina, ha sido la gran batalla que hemos dado en las calles por la interrupción voluntaria del embarazo. No quiero decir, y acá siempre me tomo un minutito también para desarrollar, no quiero decir la legalización, ¿sí? Porque, bueno, el proyecto de la campaña, el proyecto que estaba planteado, puesto ahí sobre la mesa cuando estuvimos en la calle, era la interrupción voluntaria del embarazo. No que se legalizara, no que hubiera un protocolo, porque
En el Código Penal hay, desde el 1921 existen las causales por las cuales se puede interrumpir legalmente un embarazo, y el protocolo que se instaló ahora en el último tiempo del kirchnerismo se vino a cubrir el espacio en el cual los médicos no realizaban la práctica del aborto. Entonces, con el protocolo lo que se venía a hacer es, bueno, a ver, decimos que esta mujer corre riesgo su salud y, bueno, tal o cual médico prescribe misoprostol o realiza alguna otra práctica tendiente a realizar un aborto. Bueno, en fin, no queríamos cuando que pusimos ahí el proyecto de la campaña una interrupción legal, ¿sí? Código Penal más protocolo, o sea, disimulemos y demos explicaciones, que sería algo así como, lo que queríamos era, vamos a plantear el aborto como voluntario y sin explicaciones, hasta determinada, creo que la semana 12, ¿sí? Y sin objeciones de conciencia, la mujer que lo solicita lo tiene que recibir. Esa era, y además la gratuidad, y en esto quiero ser enfática también. La gratuidad significa, esto es para las mujeres que no pueden pagarlo, o sea, las mujeres de la clase obrera debieran tener esta posibilidad de hacerlo sin que nadie les pida explicaciones en un hospital o con su obra social. Bueno, esta era la gran batalla, las dos grandes batallas, digo, una por la violencia, otra por el aborto, que obviamente a todas luces es una de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y bueno, a partir de esas dos grandes batallas públicas, lo que sucedió a los ojos de muchísimas otras, porque esa batalla pública es como la punta del iceberg. Si hubo 1 millón o 2 millones de mujeres en la calle, pensemos que hay 40 millones o más de habitantes en la Argentina. Entonces, bueno, la impresión es, esa punta del iceberg es el feminismo hegemónico, vamos a utilizar una palabra que muchos no me simpatizan, pero bueno, en Argentina, digamos, el sentido común del feminismo argentino es ese. Bueno, y no. En realidad lo que sucedió, sobre todo con el aborto, es que hubo una convergencia para el mismo objetivo, o sea, con el mismo interés, de distintos programas y distintas estrategias dentro del feminismo. O sea, no hay una sola forma de feminismo, y siempre dentro del feminismo lo que hay son batallas de programas, luchas de estrategias y alianzas diferentes. Bueno, esa coincidencia de distintos programas, distintas estrategias, etcétera, con relación al aborto, fue lo que dio esa impresión de unidad general de objetivos para un feminismo. Y lo cierto es que no es así, porque hay un montón de otros puntos programáticos feministas en los cuales no se coincide. Entonces, efectivamente, después vienen luchas por otros proyectos, por otros intereses, por otros organizaciones y grupos y colectivos que se alían al feminismo o se suman, digamos, al feminismo, son feministas en algunos objetivos y en otros no lo son. A ver, el ejemplo más claro en este sentido, en la lucha por el derecho a la interrupción del embarazo, estaban también en la calle y estaban peleando por este mismo interés
las organizaciones y las mujeres que están a favor de la regulación de la prostitución. Por ejemplo, AMAR, ¿sí? Estaba también peleando por eso. Nosotros la vemos a Georgina Orellano con el pañuelo verde, ¿sí? Ahora, en el momento en que el feminismo o un sector del feminismo plantea que además la violencia contra las mujeres debiera incorporarse la prostitución, entonces ahí ya hay una divergencia de intereses entre un sector y otro. Y a todas luces, esa alianza que se produce en torno a la batalla por el aborto se quiebra. ¿Y cuál es el feminismo hegemónico entonces? Nosotros preferimos pensarlo como, en este caso específico que mencionaba de la prostitución y que ellas denominan como trabajo sexual, preferimos pensarlo como, bueno, es un feminismo que está en clara alianza con el oficialismo, y en ese sentido, bueno, tuvimos el afer de intentona de blanqueo de la regulación del blanqueo de las trabajadoras sexuales por el Ministerio de Desarrollo Social hace un mes, poco menos, y bueno, ahí hay todo dentro del feminismo hay toda una disputa por distintos objetivos. Y nosotras, bueno, decimos evidentemente que un feminismo que se postula o se propone como regulacionista de la prostitución no es feminista. Pero bueno, ahí también está, además de obviamente se incorpora la disputa por el sentido de qué es feminismo y qué no, como qué queda dentro y qué queda afuera, porque bueno, cuando uno despliega las condiciones básicas para estar dentro del mismo campo de lucha, hay alianzas que son tácticas y hay otras que no, digamos que hay que abandonarlas en el camino. Pero bueno, de hecho no existe una hegemonía porque lo que existe en realidad es esta lucha de intereses que muchas veces son encontrados. Claro, sí, es muy clara la explicación. Por ahí se da como que es una cuestión táctica el no plantear las diferencias. Uno es lo que ve que se intenta instalar, no sé si es errado mi percepción. Y también quería, digamos, que me comentes desde tu postura, bueno, la postura colectiva, digamos, desde 13 Rosas, esto de, por ejemplo, hacia dónde ha derivado el Encuentro Nacional de Mujeres, que ahora también se intenta o se ha empleado, o la cuestión de la participación dentro del feminismo como sujeto de lo que tiene que ver, por ejemplo, con todo el movimiento LGBT. No sé cuál, digamos, me interesaría saber, bueno, la postura al respecto, porque ahora hasta se pone debate, me da la sensación, del propio sujeto del feminismo, hasta se vuelve muchísimo mejor, hasta como se lo intenta ocultarnos y ocultar el verdadero sujeto en ese sentido. Sí, lo del Encuentro Nacional de Mujeres fue el episodio público nacional que puso sobre la mesa este progresivo abandono del sujeto político al feminismo, por un lado, o podríamos decir esta dilución del sujeto político, porque tanto históricamente como socialmente las mujeres constituimos ese colectivo que construyó el programa, la lucha, desde las sufragistas, las luchas por el aborto, digamos, ese sujeto político. Recién te hablaba del aborto, ¿ve? Para poner un ejemplo concreto. Más allá de que haya habido aliados en las luchas
por el aborto, es evidente que el sujeto de la lucha por el aborto solo puede ser la mujer. No, pero es evidente, a todas luces evidente, digamos. No necesitamos hacer un dibujo para decir esto. Ahora, lo que sucede es que dentro de esas alianzas que se pueden establecer, se incorporan toda una serie de colectivos que, según tengan intereses comunes o no, como recién decía, con relación al aborto, como el sector que está a favor de la regulación de la prostitución puede asociarse en determinado momento, también pasa lo mismo con colectivos LGBT que se asocian a las luchas de las mujeres en otras instancias, como por ejemplo el abolicionismo de la prostitución, que de hecho hay militantes del abolicionismo de la prostitución. Entonces, pero y que pueden apoyar cuando nosotros luchamos por el aborto, pero hay otros intereses de esos colectivos que son específicos, y que muchas veces no coinciden con los intereses de las luchas de las mujeres. Entonces, pensar que un encuentro nacional de mujeres tiene que incorporar necesariamente a todos aquellos que son aliados, pero además a todos aquellos que no lo son, porque no tienen los mismos intereses, porque luchan por otras cosas, porque tienen otras instancias de resolución de sus conflictos, porque no es lo mismo la subordinación histórica de las mujeres en el patriarcado por la vía del género, fundado en el sexo de la que tenemos las mujeres, que una discriminación que sufren colectivos como las travestis, trans, etcétera. Entonces lo que tenemos que discutir ahí es si efectivamente seguimos conservando un encuentro de mujeres en el cual pueden participar tranquilamente aliados y aliadas feministas, porque bueno, de hecho, travestis, etcétera, no hay motivo por el cual no formen parte. El único problema acá es que cuáles son los objetivos y los intereses que vamos a plantear en el encuentro de mujeres, o para ser más concretos, porque convengamos que los encuentros de mujeres no son encuentros vinculantes, hay una agenda que no necesariamente se cumple, es de asambleario al 100%, y de esas asambleas no se concluye, digamos, una lucha política de un año para el otro, una lucha política específica, no se vota, digamos, tiene una serie de características. Pero bueno, eso que se ve en el encuentro de mujeres, de cómo hay pugna de intereses, después se pone sobre la mesa a la hora de legislar, a la hora de la práctica cotidiana, ya sea en las escuelas, con la ESI, con los trabajos. Cuando se lleva a la práctica esos intereses de los colectivos que pueden o no ser aliados al feminismo, nos encontramos con un panorama que nos lleva a las mujeres a un segundo plano. Digo, lo del encuentro de mujeres fue como la manifestación pública de la dispersión, de la explosión del feminismo, porque mujeres y toda la enumeración que viene después, ¿sí? Entonces están todos los colectivos que vienen y que pueden venir y acercarse como aliados al mismo nivel y tienen la misma importancia que las mujeres, que pasamos a ser un colectivo más, lo cual no es cierto, porque las mujeres no somos un colectivo más
de la sociedad. Somos la mitad de la sociedad. Sí. Y sobre esa mitad se construye no solo la reproducción de la biológica, digamos, de la vida humana, sino la reproducción real de la vida, que es la de cuidado, la de la doble jornada, sobre todo porque la mayoría de las mujeres en Argentina, como en todo el mundo, el 90% somos obreras. Entonces, ¿qué significa ser obrera? Significa tener, por un lado, un trabajo asalariado, por otro lado, el trabajo no asalariado del cuidado y la reproducción de la vida, porque de eso se trata el patriarcado, digamos. Y no somos un colectivo discriminado, somos la mitad de la sociedad subordinada, que no es lo mismo, porque esa subordinación es estructural. Quiero decir, estructural es que se manifiesta en todos y cada uno de los campos de la vida social, y que no estamos discriminadas en determinado campo, o no es que nos maltratan en un campo específico, como pasa con el resto de los colectivos. Entonces, cuando lo ponemos a la misma altura a los aliados que al sujeto político, y la cantidad de aliados aumenta en función de la cantidad de letras que le agregamos a la sigla, entonces las mujeres pasamos a un segundo plano, porque empiezan a aparecer como prevaleciendo los intereses de estos colectivos que sufren sin duda alguna discriminación y contra la cual tenemos que batallar también cotidianamente en términos sociales, pero no es lo mismo, porque nos encontramos con una cantidad de leyes y de proyectos de ley que están colaborando para el borrado de las mujeres y para que las mujeres estemos cada vez más sometidas a la violencia patriarcal que no se terminó. Porque, porque existe una ley que diga está prohibido pegarle a las mujeres, no quiere decir que eso va a ocurrir. Claro, sí. Dejen de matar mujeres. No van a leer un artículo y no, ahora no pegamos más, ni no las violentamos más, claro, porque está en un papel escrito. Sí. Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir preservando determinados espacios, determinados lugares, no sé, desde los baños discriminados por sexo hasta, no sé, las cárceles o, bueno, ¿y qué problema tenés con los femicidios? Si tenga un problema con los femicidios, que si cualquiera puede ser mujer, la categoría legal de femicidio desaparece. Sí, sería contradictorio, siga existiendo. Absolutamente, porque cualquiera que se autodenomine mujer, cualquier hombre que se autodenomine será mujer, y siendo mujer no puede cometer ningún crimen femicida. O sea, que tenga el agravante del femicidio, quiero decir. Sí. Con lo cual, cuando decimos, sí, a las mujeres nos están borrando, estamos diciendo todas las luchas que llevamos, durante estos años, por ejemplo, Ni Una Menos es una fantochada, porque ¿cómo voy a pretender que se terminen los femicidios y que no nos maten más si la ley misma autoriza a los hombres a que semejante agravante, digamos, en lo que sería figura de homicidio, desaparezca de un plumazo, solo que los tipos se aviven un poco? Y vos fíjate que yo con esto no estoy diciendo la culpa de esto, los responsables son las travestis, no, estoy diciendo, bien pueden ser aliadas nuestras. Claro. Porque incluso hasta lo de los baños, que yo te decía recién, que bueno, ¿y qué problema hay? Bueno, los espacios discriminados son para evitar que existan, que se promuevan problemas de los hombres hacia las mujeres. Ahora bien, piden un espacio común. Te doy un ejemplo, una travesti, y pide un espacio común y hay un baño
que es unisex, como se decía en los 70, ¿sí? Sí, sí. Ahora bien, corremos riesgo las mujeres, claro, nos quejamos, somos feministas, no puede ser que se meta un tipo, bla, bla, bla. ¿Y quiénes más corren riesgo también? No. Las travestis. Las Sí, travestis obvio, también. pero... O sea, digo, lo que ellas mismas quieren evitar, que quieren, que nosotras queremos estar con las mujeres, nosotros no decimos nos van a venir a violar las travestis, decimos, fíjate que lo que vos misma estás pidiendo no te beneficia a vos tampoco. Sí, a mí no quiero ser autorreferencial, pero particularmente me hizo mucho ruido cuando se planteaba en distintos ámbitos anular lo que era la división de baños. Y me parece que en el contexto actual es como decís vos, como bien planteás, digamos, estás metiendo a tu potencial agresor, abusador, dándole la posibilidad de como que en un baño de un bar lo compartan. A mí me parece que por ahí sí, en este contexto por ahí se intenta, no sé, desde un cierto progresismo, como que eso es más vanguardista, más de avanzada, no sé si cabe el término, y es como en este contexto me parece como decir, andá, instalate ahí y suerte, por decirlo de alguna forma coloquial. Sí, sí, sí. Ojo, que tampoco las feministas decimos, por lo menos nosotras no, las sabrá, no lo sé. Nosotras no decimos, los hombres son todos violadores, por eso queremos los baños separados. No, por eso decía potencial. Claro, lo que decimos es, bueno, existe esta estructura social en la cual se posibilita a los hombres a partir de la educación, por supuesto, no es nada más que de eso se trata, y de la formación a la que estamos sometidos incluso desde antes del nacimiento, digo, porque bueno, hay intervenciones que sobre los fetos, por ejemplo, que se hacen desde antes de nacer, digo, la sociedad sabe muy claramente distinguir un feto hembra de un feto macho, ¿sí? Y ni hablar después de que nace, porque lo educa de una forma, etcétera. Entonces, esa sociedad posibilita con la creación de hombres con determinadas características y mujeres con determinadas otras. Fundado sobre eso, les da la posibilidad a los hombres de comportarse con las mujeres de determinada manera. Está claro que no todos se van a comportar así, pero el hecho de que sea posible es la razón por la cual todavía necesitamos de este tipo de restricciones. Es evidente que las feministas aspiramos a una sociedad en la cual esta posibilidad sea cero, con lo cual la utopía es el baño unisex. Claro. Sí, es algo que no, yo pienso que no lo vamos a ver. Bueno, no sé si lo veremos nosotros, pero quiero decir con esto Quiero decir que no, también aspira a que no tuviese que haber ese tipo de división por riesgo de una de las partes. Yo como hombre también lo quiero. Como los revolucionarios te pueden decir, bueno, pero si yo no lucho ahora, no sé, por ahí, tal vez no lo vea yo, pero por ahí lo ven mis hijos, obvio, mis nietos, pero es lo que estamos haciendo. ¿Cuántas sufragistas se murieron en el camino y ahora parece que votar para las mujeres es lo más natural del mundo? Ojalá, sí, tal vez no lo vea yo, que yo soy una señora grande, pero ojalá mis nietas, cuando tenga nietas, puedan decir, bueno, está bien, estas viejas, gracias a estas viejas locas, hoy podemos tener un baño en el cual no tienen un cartelito. Los señores, claro, y nosotras no tengamos que estar cuidándonos de que los señores vayan a aprovecharse de nosotras. Bueno, ojalá, digamos, de eso se trata, sembrar la semilla de la lucha. Pero hoy por hoy no están dadas esas condiciones, es como decís vos. Con lo cual es una locura. E incluso, yo te digo, perjudicando a las propias personas transexuales o travestis, porque, bueno, está claro que no es algo tampoco que las vaya a beneficiar. Y te digo más, incluso a los varones que los que son conscientes de yo en esa no me voy a meter, están cuidándose como corresponde, porque
no les dieron tampoco el espacio en el cual ellos puedan ir tranquilamente a un espacio en el cual es de hombres nada más. Entonces, tienen que extremar los cuidados, como corresponde, pero no es algo que beneficie a nadie este tipo de situaciones. Te digo más, eso es como, bueno, un detalle. Eso también se traslada incluso a las escuelas, porque el día que eso se haga en una escuela, ¿cómo nos arreglamos en las escuelas? ¿Qué ponemos? Un preceptor todo el tiempo en la puerta, los hacemos entrar de a uno, el día que pase algo adentro, ¿cómo se resuelve el problema? Sí, plantearlo como una posibilidad hoy es lo que decíamos al principio, cuando tocamos este punto, es imposible. Hoy sí es utópico. Claro, y bueno, y de hecho se está haciendo porque como vos bien decías, bueno, es progresista, y eso es lo que queda bien, y es lo políticamente correcto, porque de lo contrario uno es retrógrado. Y a nosotras somos transfóbicas, transodiantes, trans no sé qué, y uno dice, pero ¿en qué parte de todo lo que yo acabo de decir se lee que hay fobia u odio, digamos? No, no, odio cero. Lo que estamos diciendo es, nosotros estuvimos peleando durante decenas o cientos de años, incluso, digo, por la separación de baños, decenas de años, y por toda una cantidad de cosas, decenas de años, por lo de femicidios, etcétera, etcétera, para que de un plumazo todo esto desaparezca por obra y gracia de. Y eso con lo que ya está legislado, porque eso ya está legislado. Ahora vamos hacia la eliminación del sexo en la documentación, vamos hacia 7 proyectos de cupo laboral, vamos a entre 7 y 10 proyectos, no recuerdo exactamente ahora cuántos todavía tienen estado parlamentario de, entre comillas, subrogación de vientres, con lo cual es muy importante que pongamos este problema de el borrado de las mujeres en la legislación, los riesgos que corremos y cómo cada vez las mujeres, digamos, corremos más riesgos de ser explotadas reproductiva y sexualmente, lo cual está fundado de hecho en el sexo. Vos fíjate cómo es solidario, voy a explotar reproductiva y sexualmente a las mujeres con la eliminación, hay un proyecto de eliminación del sexo en el documento. A la hora de nacer no le van a poner en nene o nena, ¿sí? Por lo tanto, bueno, es razonable que después digan, bueno, pero es un ser humano que libremente acepta a cambio de dinero o altruista alquilar el vientre a otra persona. Entonces son una persona y otra persona, no es un cuerpo gestante, es una mujer, no es una a ver, yo les decía a mis alumnos, no somos un florero, una maceta donde esa imagen de la maceta pasiva con una semillita es falso, no somos una maceta, somos una persona de el sexo femenino, con lo cual somos mujeres. Y también no como una negación o como que es retrógrado, arcaico, hablar de la biología, ¿no? Absolutamente, claro, es que se niega la determinación biológica de los seres humanos, está negado. Todas las leyes de identidad, no solo la Argentina, que ha sido pionera, digamos, en el mundo, sino todas las que se han aprobado y que se están discutiendo ahora, fundan, digamos, tienen como fundamento la negación de la determinación de la biología, o sea, que somos seres biológicos en primera medida y que esa biología en el campo de la sexualidad, del sexo, perdón, es binaria, o sea, la reproducción y la vida humana desde
tiempos inmemoriales es hombre, mujer, sobre la base de la existencia de menos de un 1% de intersexualidad, que de hecho es otro ítem dentro de la investigación biológica, pero no podemos decir, porque exista la intersexualidad, que la humanidad no tiene una reproducción binaria sexual. Eso es biológico, eso es así, pero negar eso es como decías vos, es lo más progresista, es lo más moderno. Eso no está bien, porque en realidad es completamente anticientífico. No. Claro, es contradictorio, pues se plantea como oscurantista hablar de la biología, y me parece que lo contradictorio es negarla. A ver, no sé, hablábamos de cuestiones más cotidianas, perdón por la interrupción, pero digamos, entonces tiremos los libros de anatomía. Absolutamente. Sí. A mí me preocupa mucho, bueno, es muy interesante lo que decís, porque me preocupa mucho cómo, no solamente recién daba el ejemplo de los baños, pero la verdad es que me inquieta pensar qué tipo de ESI es la que vamos a proponerles a nuestros alumnos. Digo, qué tipo de ESI en la cual se niega en la transversalidad que los docentes tenemos que plantear la ESI en las escuelas, lo que los alumnos estuvieron aprendiendo o debieron haber aprendido en las clases de biología. Claro, cuando ven una foto, dos fotos, ¿qué se le dice? A eso voy. Entonces, hay que preguntar, ¿este es un hombre? No, hay que preguntarle. No quiero, pues va a sonar chicanero para el que me esté escuchando, pero... No, bueno, eso, a ver, nosotros, quiero decir, no tenemos ningún inconveniente en el sentido de la... No quise ser más gráfico, pero digo, veo... claro, no pasa por si la persona quiere que la llamen Susana, Carlos, si tiene pito, no tiene pito, y a pesar de eso quiere que la sigamos llamando Susana. A mí, la verdad, sí, a nosotras, compañeras, eso no es el problema de cómo cada uno quiere que lo llamen o cómo se quiere vestir. Eso, a ver, lo veo vestido así, digo, bueno, ¿cómo te gustaría que charlemos? ¿Te gustaría que te dijera ella, Florencia de la B, o como vos quieras? Ningún problema. Ahora, el problema viene cuando esa persona niega la existencia de su propia realidad incluso. O sea, Florencia de la B en su momento, digo, para tomar un ejemplo mediático, tuvo este enfrentamiento que fue muy público con la Nata, más allá de la barbarie de la Nata, que es un bárbaro, porque bueno, si ella quiere ser llamada Florencia, tiene documento de Florencia, no tiene por qué decirle ni apelar a ella con su nombre por el cual la anotaron en el momento de nacimiento. No, eso es una burrada. Ahora, sí, es un ataque sin sentido. Claro, no viene a la cuestión. No tiene ningún objeto, eso, claro, es como dice mi hijo, eso es maldad pura, digamos. Ahora, bien, eso no niega que ella no puede decir, como dijo en ese momento, yo soy mujer, me siento mujer y por lo tanto soy mujer. No, es que yo te digo como vos quieras, me encanta el look que tenés, tu outfit, lo que vos quieras, divina. Ahora, no sos mujer. Es raro y es llamativo que la semana pasada ella misma, o hace un par de semanas, ella misma declaró, no, yo no voy a hacer ninguna cirugía de cambio de sexo ni nada por el estilo porque soy travesti. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, es cierto, yo lo escuché eso, sí. Salió lo hace un par de semanas. Entonces, sí, efectivamente, esta autodefinición, si se quiere, es más adecuada que la negación de sí misma, de su propia biología, de su propia genitalidad,
en aquella vieja polémica con la nata. O sea, en aquella vieja polémica ella dice, soy mujer. Bueno, no. Yo te digo, Florencia, todo divino, pero no. Y además es un problema para ella, porque no será transexual si realiza alguna transición de tipo hormonal o quirúrgica, pero mujer, no. Mujer es otra cosa. Y eso no es ser transfóbico. Eso es tratar de ser científico y pensar desde el punto de vista de cuáles son las reales determinaciones que tenemos los seres humanos. Por eso te decía, es preocupante no plantear una ESI científica en la cual todo sea lo mismo. Las dificultades que pueden llegar a tener las personas intersexuales, que sí es un problema y una dificultad específica, porque ahí sí hay una cantidad de síndromes muy amplia, etcétera. Las dificultades que encuentran las personas que no se encuentran cómodas con su imposición de género, desde pequeñas incluso. ¿Cómo lo planteamos eso? Lo planteamos diciendo, bueno, vos estás incómoda con la imposición de género, entonces quiere decir que podés elegir el sexo. No. Y no, porque el sexo está ahí. Y para ser bien explícitas, las feministas decimos, las que estamos incómodas con la imposición de género, somos las feministas. Porque sobre la base de esa característica dimórfica del sexo, se impone socialmente una condición jerárquica subordinada a las mujeres, que es lo que efectivamente es el género. Incómodas con el género estamos las feministas, que queremos destruir el género, que queremos hacer que esa distinción jerárquica entre hombres y mujeres se termine. Pero que se termine no quiere decir voy a inventar 83.000 géneros y yo soy de género que sea, porque el sexo no existe. Ahí me parece que está la confusión y pensar todo como respeto por los derechos humanos es lo que forma parte del campo del sentido común. Respetar los derechos humanos en abstracto es correcto. Ahora, cuando los derechos de un colectivo avasallan no solo las conquistas históricas de la mitad de la humanidad, sino que además quieren transformar en voluntades, quieren transformar voluntades individuales en leyes y en deseos y en intereses colectivos, hay un problema. Porque el feminismo se trata de una lucha colectiva. Podemos coincidir en algunas cosas, en otras no, pero siempre es una lucha colectiva. Nosotros no estamos batallando por reconózcame a mí tal o cual cosa. Y potencialmente tendríamos que sacar 45 millones de leyes. Potencialmente hablo, digo. Claro. No, yo, Rodrigo, siento que hacia mí se está, no sé qué, y quiero que se incluya un artículo en el derecho penal, por decir algo, digo. No, pero es que es así. Sentar la instancia de la subjetividad particularista, individual, de yo me siento X, hará que existan tantos deseos y sentires como seres humanos en el mundo, lo cual significa que los intereses, los deseos y los sentires de todos esos seres humanos se van a dar de patadas entre sí. Entonces, ¿qué sentir es el que se va a imponer sobre el otro? Cuando lo que prima es el interés particularista de los individuos, estamos en una sociedad con una matriz de fascista, porque yo voy a imponerle a los demás lo que yo siento que yo deseo y los demás, como
dicen mis alumnos, que se curtan. Listo, se joden y chau. Es de un autoritarismo extremo pensarlo así. Yo no creo que los individuos, sí, puntuales, las compañeras travestis, trans, estén pensando esto que yo digo, que estén viviéndolo así. Lo que estamos convencidas es que se dejan arrastrar por una política que en definitiva que creen que les va a brindar alguna cobertura, y que en definitiva es como les va a salir el tiro por la culata, en definitiva termina perjudicándola. Fíjate lo que yo te digo de lo que te decía de los baños, por ejemplo, o sobrevivir a base de hormonación cruzada durante 10, 15, 20 años, 30 años, toda tu vida. No es inocuo eso, no es gratis. ¿No sería más fácil empezar a construir una sociedad en la cual digamos, bueno, qué sé yo, vestite como quieras, acostate como el tuit de J.K. Rowling que generó tanta polémica, acostate con quien quieras y que quiera acostarse con vos. ¿Cuál es el problema con eso? No hay que discriminar a la gente por eso. El problema está en otro lado, el problema está en que ese vestite como quieras en esta sociedad viene de la mano de, bueno, pero entonces si vos te querés vestir diferente a como te dijeron que eras en el documento, vos fíjate que ni siquiera a lo que tu biología determina, a como te dijeron, es como forma parte de un relato, ¿viste? El sexo. Claro, sí. A como te dijeron que eras cuando naciste, entonces quiere decir que sos otra cosa. ¿No? Fíjate cómo es todo un idealismo subjetivista. Y esas personas se las convencen muchas veces de que eso es lo que tienen que hacer. Y finalmente terminan muy lastimadas, porque, a ver, las mujeres tomando 10 o 20 años una píldora anticonceptiva que tiene las mismas hormonas que generan nuestros ovarios y nuestro sistema de hormonal, tenemos incidencia de cáncer de mama, de quistes, etcétera, accidentes cerebrovasculares. Sí, toda una invasión en el organismo durante años. Sabemos que los estrógenos y progesterona que están en esa píldora anticonceptiva son muy bajitos. Y sin embargo, sabemos que corremos todos esos riesgos. ¿Cómo puede ser lo que, digamos, démonos una idea de la dimensión de lo que puede afectar una hormonación cruzada a alguien que tiene que tomar dosis de estrógeno, progesterona, etcétera, y que no son la dosis que produce el cuerpo de un hombre durante 10, 20, 30 años? Sí, no, ¿Es la verdad? No soy médico, pero creo que seguramente la calidad de vida y la expectativa de vida se debe reducir muchísimo. Es perjudicial. Ahora, son estudios muy incipientes, pero tienen dos dificultades esos estudios que se realizan. Uno, la gran dificultad es que es un fenómeno relativamente reciente. Entonces, bueno, estos son fenómenos que hay que estudiar a largo plazo, 20 años, 30 años, ¿sí? Para ver los resultados. Dos, que no son, no es que haya casos que se pueden estudiar masivamente los casos, porque, bueno, en general la mayoría son gente de clase obrera que no tiene acceso a clínicas y están muy dificultados incluso para acercarse a hospitales, y sumado a la discriminación, que es una porquería, porque, bueno, las instituciones también discriminan, entonces no se estudia a toda la población. Esa es otra dificultad.
Entonces es difícil saber cuáles son los efectos reales. Y la dificultad más general, que es del orden filosófico-social, es que existe el obstáculo epistemológico, o sea, la limitación de no corresponde estudiar estos casos porque sería reaccionario, retrógrado, conservador, transfóbico, porque hay que despatologizar. Entonces, como no tiene ninguna patología, no hay que estudiar. Se prohíbe la investigación. Entonces, se ejerce una fuerte censura también para las personas que quieren indagar en esos terrenos. Se los expulsan, hay casos en Estados Unidos de clínicas de transición en menores que han despedido a psicólogos y psiquiatras que han tratado de indagar si había otra manera, si existía otra vía por la cual canalizar las diferencias, las dificultades de esos menores que manifestaban estas inquietudes. Bueno, fuera, chao vía, chao. Es esa dificultad que funciona como censura. Entonces es muy difícil hoy saber exactamente cuáles son los efectos, por todas estas razones que yo te digo. Ahora bien, lo de las hormonas en las mujeres está perfectamente probado. ¿Por qué no habría de tener incluso efectos peores, como hipótesis digo, una hormonación cruzada? Sí, por supuesto. Por no hablar de la cirugía, que ya cualquier cirugía y las cirugías que se hacen son de un rango, o sea, son cirugías mayores, no es una, te voy a sacar una muela de juicio. No, son cirugías, y no me refiero a las mastectomías dobles que se hacen las mujeres que transicionan hacia varones, ni los implantes mamarios de los casos inversos, sino de faloplastias, vaginoplastias, digamos, esas son cirugías mayores y con muchos riesgos. Claro, sí, uno imagina que sí, por la propia intervención, digamos, el propio tipo de intervención, no es lo mismo un implante, obviamente, que uno supone que tiene muchísimo menor riesgo. Claro, por eso siempre hay que pensar que también estos colectivos, a veces pensando que se va a resolver el problema, aceptan determinadas lógicas y determinadas políticas que en realidad habría que pensar socialmente y discutirlo incluso con los colectivos travestis y transexuales, si no, a la larga no los terminan perjudicando. Pero bueno, de todos modos, ese no es el campo específico de la lucha feminista. Sin embargo, nosotras pensamos que hay muchos terrenos en los cuales podemos ser tranquilamente aliadas. Lo que pasa es que esta dirección en la que los colectivos travestis y transexuales han aceptado, en muchos campos las han puesto claramente en el campo enemigo de las luchas feministas. Y por eso te digo, no hablo de las personas, no. De las políticas en las que las han involucrado y que incluso las perjudican a ellas. Sí, eso quedó bien claro. Y digamos, la explicación del por qué también ha sido muy clara. Rosana, no sé si algo para concluir. Yo, de mi parte, más que agradecido, y a su vez te pido disculpas. Estuvimos hablando 1 hora prácticamente. Uy, bueno. No. Tendría que pedirle disculpas yo a los oyentes, sino pero no me aburrido. Honestamente lo digo, si no miraba no me daba cuenta, porque la verdad que ha sido muy muy enriquecedor.
Sí, yo solamente quería hacer una observación muy chiquitita para cerrar y no robarle más tiempo ni a vos ni a las oyentes. 13 Rosas forma parte de una plataforma internacional en la cual hay más de 30 organizaciones aliadas, que es una alianza internacional que se llama Contra el Borrado de las Mujeres, que en este último mes estamos mucho más activas, no tanto por la actividad en Argentina, sino porque las compañeras españolas están presentando alegaciones en España para discutir públicamente una ley que es muy similar a la que nosotros tenemos aprobada en el 2012, ¿sí? de autodeclaración del género, ¿sí? De autopercepción de género. Entonces, ellas lo que quieren hacer es plantear todas estas dificultades de cara no solo al legislativo, sino también de cara a la sociedad, que muchas veces no puso esto en cuestión, ni se ha debatido, ni sabe de qué se trata, y ellas están haciendo esto antes de que se vote la ley, a nivel nacional, porque de hecho, bueno, hay comunidades autónomas españolas que ya tienen la legislación en vigencia. Nosotras no tuvimos la oportunidad de hacerlo antes de que se votara la ley, pero justamente por eso ahora tenemos esta tarea de difundirlo y de explicar y de poner sobre la mesa cuáles son todas las dificultades que ya estamos experimentando en Argentina. De hecho, por eso nosotras ponemos a disposición de las compañeras en España toda la experiencia y todo lo que nos ha pasado acá en nuestro país. Contraborrado está activo y bueno, estamos trabajando en eso, tanto en España como en México. Sí, somos varias organizaciones tratando de explicarle a la gente qué es lo que pasa con este borrado de las mujeres. Bien, bien. Te agradezco también esa aclaración final, bueno, y nuevamente por este tiempo que hemos estado conversando, que seguramente tendrá también, digamos, despertará también el interés de quien nos escuche, porque, bueno, si bien es una localidad pequeña, acá también, digamos, muchas mujeres se han organizado, sobre todo por lo que ha sucedido en los últimos años, así que seguramente va a despertar interés y probablemente más adelante estaremos también estableciendo contacto cuando surja algún tema que nos interese tener la mirada tuya particular y bueno, y de 13 Rosas en general. Bueno, te agradezco mucho el llamado. Muchas gracias, Rodrigo. Igualmente, agradecido soy yo.